Gemi, soy Lirionni. No sé ustedes, pero yo ya me acostumbré a que siempre estén cancelando a famosos, pero lo que menos me esperaba es que ahora quieran cancelar a un país entero. Hoy les cuento todo en detalle por qué los filipinos están haciendo todo un movimiento para cancelar a Corea y se van a sorprender de que el problema inicial fue el tatuaje de una estrella de TikTok. Antes de comenzar, les pido por favor que no estemos generalizando de que ay, todos los coreanos son así, todos los filipinos son así y todos no. Y tampoco la idea es que comenten cosas agresivas y desubicadas de las personas que vamos a mencionar en el video de hoy. Dicho todo esto, ahora sí, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. El punto de partida de todo este escándalo fue el video de una TikToker filipina que ahora vive en Hawái, que se llama Bella Poarch. Es una mega estrella en las redes porque consiguió en tan solo 5 meses 3.800.000 seguidores en Instagram y nada más ni nada menos que 23 millones en la cuenta de TikTok. Gracias a que uno de sus videos se hizo súper viral y actualmente es el video que más likes tiene en TikTok, unos 34 millones en este momento. El video que causó la polémica no es este, sino otro que le voy a mostrar a continuación. Como tiene mucha audiencia de todo el mundo, incluyendo el público coreano, algunos coreanos se dieron cuenta que en su brazo tenía un tatuaje con unas rayas rojas que se asemejaba mucho a las 16 rayas de la bandera del sol naciente japonés. Fue ahí que empezaron a criticar y a llenarle comentarios de odio, diciéndole cómo se te ocurre tatuarte eso, que si tiene idea de lo que significa, que es una ignorante, que es una ofensa para los coreanos, y la bombardearon con comentarios de este tipo. La realidad es que todavía en Corea hay mucho rencor hacia los japoneses y ese resentimiento lo vuelcan en esta bandera, que fue la bandera de guerra del ejército y de la armada del Imperio japonés. Pasa que hubo una época, entre los años 1910 y 1945, que Japón se había adueñado de Corea y los coreanos habían perdido el control de su país. El gobierno japonés quería que los coreanos empiezan a sentirse como parte de ellos, así que les prohibieron usar su propio idioma, el coreano, también los obligaron a tener un nombre en japonés y si veían que había algún tipo de manifestación con intenciones de independizarse, los oprimían violentamente. Bueno, y en esa época, como Japón estaba a full con la Segunda Guerra Mundial y había falta de mano de obra, llevaban a los coreanos, inclusive a mujeres y a niños, para hacerlos trabajar en condiciones inhumanas y de esclavitud. Prácticamente se morían de hambre y no les pagaban. A las mujeres, las llamadas mujeres de consuelo, las usaron para complacer sexualmente a los soldados japoneses. Estas son algunas de las atrocidades que cometieron el gobierno japonés contra el pueblo coreano y de ahí la bronca que sigue hasta el día de hoy. Tengan en cuenta que esta es la versión coreana de la historia. Hay mucha controversia al respecto porque Japón no reconoce o cuestiona muchas de estas cosas que a pesar de que existan evidencias y testimonios, dudan de su veracidad. Bueno, ¿y qué tiene que ver la bandera? La ocupación forzosa de Japón a Corea ocurrió en el marco de la ambición de Japón de formar un gran imperio, conquistando a otros países, y de hecho llegó a ser uno de los imperios marítimos más grandes de la historia. En su mejor época, todo esto pasó a ser parte del imperio de Japón, pero sus planes expansionistas se frenaron cuando se rindieron en la Segunda Guerra Mundial. Los países ganadores le prohibieron a Japón tener un ejército y por eso la Armada Imperial fue disuelta en 1945, haciendo que su bandera también quede en desuso. Pero luego de unos años, en 1954, revivieron la fuerza militar, no para atacar, sino para autodefenderse. Desde ese entonces, la Fuerza Marítima de Autodefensa sigue usando la bandera de los 16 rayos y la Fuerza Terrestre tiene la versión de los 8 rayos. Para Japón, el sol con las rayas es un símbolo nacional y cultural que se usó desde siempre y no porque lo usaron para la guerra y para colonizar otros países, piensa que deben evitar usarlo. Por eso es común que lo sigan usando para el diseño de sus productos comerciales, como en la indumentaria, en el packaging de las comidas, en los videojuegos, en carteles, en logos y en muchos lugares más. Pero para países como Corea, este diseño lo asocian exclusivamente con el imperialismo y el militarismo japonés. Y les provoca la misma sensación que cuando los europeos ven la cruz esvástica, que les hace recordar todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Si se puede usar esta bandera o no es la gran disputa entre Corea y Japón, pero desde ya les cuento que los coreanos tienen formado una conciencia de rechazo muy fuerte hacia esa bandera y si igualmente lo quieren usar, háganlo contemplando esto y no se extrañen si reciben una ola masiva de comentarios de repudio de coreanos a esa bandera.
Ahora sí creo que les puse un poquito en contexto de por qué los coreanos se alteran tanto por unas rayas rojas que para muchos de ustedes seguramente no significa nada. Lo mismo le pasó a Bella Poarch, que obviamente no tenía ni idea de todo este trasfondo histórico. Bella, al ver todo este revuelo que había causado su tatuaje, se disculpó inmediatamente diciendo que perdón si mi tatuaje los ofendió, yo amo Corea, por favor discúlpenme. Prometió que se iba a borrar el tatuaje o hacer algún arreglo para que no se note, que ella no sabía el significado y la historia detrás de este tatuaje y que iba a educar a otros sobre esto. En su Twitter se disculpó nuevamente diciendo: pido disculpas a los coreanos porque hace 6 meses atrás me tatué el sol naciente con las 16 rayas. En ese momento no sabía la historia, pero cuando lo descubrí me lo cubrí inmediatamente y saqué un turno para quitármelo. Estoy muy avergonzada por mí misma por no averiguar. Pido unas sinceras disculpas. Y por último puso: vivo en Hawái y veo que mucha gente usa este símbolo en indumentaria, autos y joyas. Por favor, edúquense y aprendan más sobre esto porque viene de una historia terrible. Es muy ofensiva para muchas personas. Por favor, aprendan de mis errores. Yo creo que Bella pudo empatizar con los coreanos porque Filipinas también fue colonia de Japón y al parecer su ocupación también fue bastante dura. Incluso cuando Filipinas justo era colonia de Japón, no usaban la bandera de Filipinas, sino que usaban la bandera del sol naciente. Pero claro, ella al haberse ido de chica del país, seguro que no conocía todas estas cosas. Yo creo que ante sus declaraciones quedó muy en claro la posición de Bella y las intenciones y que las disculpas eran bastante sinceras. Quedó súper claro que no tuvo intenciones de ofender a nadie. La verdad que acá se tendría que haber cortado la cosa, pero el problema se agrandó porque algunos coreanos empezaron a pasarse de la raya y dejar comentarios racistas y discriminatorios hacia los filipinos. Comentarios criticando su aspecto físico, tratándolos de ignorantes y menospreciándolos por ser un país en vías de desarrollo. Bella no se quedó callada y escribió: si me atacan a mí está ok, pero atacar a los filipinos y burlarse de ellos, ahí me van a ver descolocada. Acá, antes de que se pongan a generalizar de que los coreanos y que todos son así, miren que yo también estoy súper acostumbrada a ver comentarios en español, comentarios súper xenófobos hacia orientales, y no por eso pienso que todos los hispanohablantes son racistas. Como en todos lados hay de todo. Así que continuando, claramente estos comentarios estuvieron fuera de lugar, estimularon la furia de todos los filipinos y no tardaron en crear un movimiento y hacer tendencia el hashtag Cancel Korea, o sea, cancelando a Corea. Miles de personas repudiando a todos los coreanos y devolviendo discriminación con más discriminación. Que las coreanas son todas operadas, a diferencia de las mujeres filipinas lindas que son de belleza natural, burlándose de los coreanos de que no saben bien inglés. También se pusieron a compartir experiencias, malas experiencias que tuvieron con coreanos para echarle más leña al fuego. Y también muchos expresaron su decepción porque muchos filipinos participaron en la guerra de Corea y dieron su vida. Y además hay mucha gente de Filipinas amante del mundo de entretenimiento coreano y la verdad que no podían creer que los coreanos devuelvan el cariño que reciben de esta forma, así que no entienden cómo puede ser que los coreanos los traten así. Y justo acá es cuando yo me entero de esta polémica porque entré a Twitter y vi que estaba en tendencias otro hashtag que decía Sorry to Filipinos, que significa perdón a los filipinos. Yo dije, ¿qué será esto, no? Y ahí es que me enteré de todo esto. Pero bueno, justo me enteré cuando resulta que los coreanos estaban haciendo tendencia este hashtag para expresar sus disculpas por los comentarios racistas de algunos coreanos. También otros coreanos subieron videos pidiendo disculpas a los filipinos. Bueno, si piensan que esto ayudó a calmar las aguas, están muy equivocados. Porque justo va a aparecer un coreano que se va a aprovechar de la polémica para hacerse famoso y embarrar más la situación. Hi Philippines, I'm Korean. Más de 800.000 personas en 2 días vieron el video de esta persona que dice ser coreano sosteniendo una bandera de Filipinas dibujado, o sea, ni siquiera impreso. Se dedicó a dibujar la bandera para luego pisotearlo, escupirlo y romperlo en pedacitos. Perdón, pero los coreanos están... Este chico, qué vergüenza, la vergüenza de la nación. No queremos saber nada con él. Les cuento que este chico ya es conocido porque ya no sabe qué más hacer para llamar la atención. Parece que quemar banderas ya es su pasatiempo porque ya lo había hecho con las banderas de Corea del Norte, de China y de Japón. Y no saben, cuando murió la cantante Solly el año pasado, había subido un video diciendo que él era su exnovio, un desubicado total porque obviamente era mentira, y hasta salió en un documental que se trataba sobre ella, diciendo que había hecho eso porque fue su manera especial de conmemorarla.
Y encima se dio el lujo de dar su opinión sobre los comentarios maliciosos, diciendo que si sos famoso tenés que aceptar todo el hate que te tiran. Obviamente los de Filipinas no conocen qué tipo de persona es él. Para colmo apareció otro que también le siguió el hilo y hizo lo mismo. Así que si ya estaban enojados con Corea, estos videos hicieron que la rabia se potencie mucho más. Los de Filipinas también subieron videos en donde dibujaban la bandera de Corea e hicieron lo mismo. Yo sé que pensarán que esto no tiene fin. El odio trae más odio. Encima cancelar un país. Lo que realmente hay que cancelar acá es el racismo. Hay algunos filipinos que decidieron cortar con esa toxicidad y en vez de devolver odio con más odio, lo devolvieron con amor y comprensión. Hasta aceptaron las disculpas de los coreanos con el hashtag #SorryToKoreans, que significa perdón a los coreanos, para volver a amigarse y que termine todo esto. Hi Korea, I am Filipina. Yo también estoy del lado de los coreanos que pidieron perdón a Filipinas y creo que el racismo hay que rechazarlo en todas sus formas. Acá abajo me pueden dejar sus comentarios y sus opiniones. Espero que haya sido interesante y te haya gustado el contenido del día de hoy. Si te gustó el contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝키오미스.